¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de la lesión y adaptación celular. En esta clase de fisiopatología hablaremos de los procesos fisiopatológicos a nivel celular. Primero que nada, les contaré que el cuerpo humano posee aproximadamente 10.000 billones de células con 200 tipos diferentes. Cada célula posee un estrecho rango de función y estructura. Poseen barrera contra el medio externo, organelos e información genética. Son capaces de adaptarse frente a los diversos estímulos del medio externo. La lesión celular se produce por diversos estímulos que con la permanencia conducirán a la muerte celular. La susceptibilidad a la lesión depende de la diferenciación celular y de la capacidad de división celular. Por lo tanto, vamos a ver que la diferenciación celular es importante. Tenemos diferentes organelos dentro de la organización estructural de una célula: el citoesqueleto, los microfilamentos, el núcleo, los microtúbulos, todos los cuales van cumpliendo funciones específicas. Las vacuolas, tenemos las mitocondrias como organelos importantes dentro de la célula, los lisosomas, ¿no es cierto?, y los centrosomas. Por tanto, es relevante conocer y recordar a grandes rasgos las funciones de cada uno de ellos. La membrana celular cumple la función de protección y difusión de agua, de gases, etc. El citoesqueleto de soporte interno, ¿ya? Los microfilamentos tienen como función la locomoción. El núcleo, la regulación de la actividad. Recordar que en el núcleo se encuentra el material genético, el ADN. Los microtúbulos como medio de transporte interno. Las vacuolas como medio de eliminación de desechos metabólicos. Y la mitocondria, ¿no es cierto?, el principal órgano donde se genera la energía, el ATP, ¿no es cierto? Los lisosomas como mecanismo de defensa. Y los centrosomas que participan en la reproducción, en la división celular. ¿Ok? La injuria celular se caracteriza porque las células no pueden mantener la homeostasis en presencia de un agente injuriante. Las células dañadas pueden recuperarse o morir. La muerte celular. Está el término apoptosis, que se refiere a una autodestrucción programada celular, que es un proceso selectivo y activo. Y también se presenta la muerte celular en la necrosis, ¿no es cierto?, con cambios que siguen a la muerte de la célula. La apoptosis se caracteriza por ser un proceso activo de autodestrucción celular. Ocurre en procesos normales y patológicos. Es fundamental para la remoción de células cancerígenas, por ejemplo, o células que han recibido radiación, daño y necesitan ser recambiadas. En la apoptosis las células afectadas son únicas y dispersas. Estas disminuyen de tamaño, se fragmentan en porciones redondeadas de membrana y son fagocitadas por células aledañas, células vecinas. Las células siguen un programa de suicidio y dependen de factores tróficos específicos. Y una característica fundamental es que no presentan reacción inflamatoria. Vamos a ver la etapa de la necrosis. La célula normal, al enfrentarse a una injuria, primero presenta una lesión a nivel molecular. Luego, la lesión pasa a una lesión que es visible al microscopio electrónico. Siguiendo la evolución del daño, se va a observar a través del microscopio óptico para terminar finalmente en una lesión visible. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo un esquema que está mostrando la célula normal, que va a depender del tipo de injuria, de la intensidad de la injuria y de la duración, la cual va a causar daño y muerte a nivel celular. Primero aparece una lesión molecular, luego se hace visible a nivel de microscopía electrónica, luego la lesión puede hacerse visible a microscopio óptico y finalmente la lesión es visible a nivel histopatológico. ¿Ok? Todo este proceso es la necrosis celular, posterior a la muerte de la célula. ¿Ok?
La muerte celular conduce a un proceso de disolución celular. Las células se dematizan y destruyen provocando una reacción inflamatoria. Los cambios estructurales incluyen agrupamiento y destrucción del material nuclear. A este proceso se le denomina pignosis. Aquí el núcleo se achica y se condensa. Además, cuando existe acción de enzima hidrolítica, el núcleo se disuelve. A este proceso se le denomina cariolisis. O bien el núcleo se fragmenta pasando a llamarse cariorexis. Acá en esta diapositiva vemos los cambios nucleares, ¿no es cierto? Un núcleo normal, cómo puede pasar al proceso de pignosis, de cariorexis o cariolisis finalmente. Condensación del núcleo, se achica el núcleo, acá el núcleo se fragmenta y aquí literalmente se disuelve el núcleo y la célula. Causas de injuria y muerte celular. La isquemia, ¿no es cierto? Donde no van a llegar finalmente por falta de irrigación los nutrientes, el oxígeno que es fundamental. La hipoxia y anoxia, ¿no es cierto? La baja de la oxigenación, recuerden que el oxígeno es importante para las reacciones fosforilativas que ocurren a nivel de la mitocondria, donde se genera el ATP. Y la anoxia se queda sin oxígeno, la célula del tejido. ¿Ok? Agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos que pueden causar alteraciones a nivel celular, agredir a nivel celular, la inmunidad, proceso inmunitario, autoinmunitario, carga de trabajo incrementada a nivel celular y por supuesto el envejecimiento celular, a lo cual también se nos van a sumar los desórdenes genéticos. Los agentes injuriantes pueden actuar en el tejido intersticial o a nivel parenquimatoso. Este último puede originar cambios reversibles y si la injuria persiste llegar a ser irreversible. El daño celular puede ser directo o indirecto. Acá estamos viendo un esquema de una célula normal, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver que dependiendo del tipo de injuria, de la intensidad de la injuria de duración, pueden haber tres opciones. Pueden haber cambios adaptativos, ¿no es cierto? Precoces, cambio reversible, a medida que se incrementa la intensidad de la injuria y la duración del tiempo de la injuria, cambio reversible, y si persiste en el tiempo llevar a la muerte celular con cambios irreversibles que se expresan por medio de la necrosis. Patogénesis de la injuria celular. Los mecanismos generales por los cuales se produce el daño celular son por daño a las membranas celulares, por acción de los radicales libres, por alteración de la respiración celular, donde se produce la energía, ¿no es cierto?, el ATP. Por lo tanto, en la patogénesis aparece depresión de ATP, falta de energía, formación de especies reactivas derivadas del oxígeno, incremento del calcio intracelular y pérdida de la homeostasis del calcio, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, todo lo cual trae como consecuencia la acumulación de sustancias como acumulación de agua, de lípidos, de proteínas, de glicógeno, de hierro, de calcio, de pigmentos, ¿no es cierto?, que van a llevar a alteraciones a nivel interno de la célula como mecanismo de compensación. Con respecto al agua, vamos a ver una falla de la bomba sodio-potasio TPasa en la cual la célula se edematiza y el retículo endoplámico se distiende, se rompe y forma grandes vacuolas. Se produce lo que se llama degeneración hidrópica de la célula. El edema celular es un proceso reversible y se considera subletal. Es el proceso inicial de casi todos los tipos de injuria tisular. Los lípidos, por su parte, ¿cierto?, presentes en muchos órganos, principalmente a nivel hepático. La causa es un aumento de la movilización del lípido al hígado, falla en la conversión de los triglicéridos en fosfolípidos, aumento en la producción de triglicéridos, etc. De tal forma que los triglicéridos se acumulan y comprimen al núcleo y organelo. Proteínas y glicógeno. La acumulación de proteínas produce daño por compresión
y además por la acción de enzimas proteolíticas lisosomales causada por la acumulación de proteínas. El glicógeno por alteración de las enzimas que movilizan el glicógeno o por la diabetes mellitus, una enfermedad muy emblemática dentro de los trastornos metabólicos endocrinos, que vamos a conocer más adelante. Minerales como el hierro, ¿cierto? La acumulación de ellos se denomina hemosiderosis o hemocromatosis. La acumulación es mayor y compromete a los parénquimas de órganos como el hígado, el corazón, el páncreas, etc. Puede ser local o puede ser generalizada. El calcio se acumula en tejidos dañados y muertos, produce activación de proteasa, además impide la formación del ATP, aumenta el ingreso de calcio extracelular. Además, el calcio puede precipitar como sal mixta, produciendo hidroxiapatita, formar grumos y endurecerse, de tal forma que altera la estructura y función de las células por calcificación. ¿Ok? Pigmentos endógenos como la bilirrubina, la ferritina, la melanina, la porfirina y la lipofucsina. Pigmentos exógenos como sales minerales que contienen partículas de hierro y sílice, sales de plata, sales de plomo y tinturas para tatuaje, entre otros. Tipos de necrosis. Se producen tipos de necrosis por medio de lo que se llama coagulación. Ya, ocurre principalmente a nivel de riñón, corazón y glándulas suprarrenales, causadas por hipoxia isquémica o por injuria química. También ocurre necrosis de tipo licuefacción, que afecta al sistema nervioso central, a las neuronas y a las glías encefálicas, causada por acción enzimática. Necrosis tipo gaseosa, principalmente a nivel de pulmón, causada por acción infecciosa como lo es la tuberculosis. Necrosis grasa, que ocurre a nivel de mama, a nivel de páncreas, en estructuras abdominales, causada por acción de lipasa. Tipos de gangrena se refiere a grandes áreas de destrucción tisular. Gangrena seca resulta de la necrosis por coagulación. Gangrena húmeda resulta de la necrosis por licuefacción. Gangrena gaseosa resulta de la liberación de enzima hidrolítica por infección de bacterias anaeróbicas. Manifestaciones sistémicas. Se puede producir fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, leucocitosis, dolor, presencia de enzimas intracelulares en el líquido extracelular, ¿no es cierto? Como la LDH, la creatinquinasa, enzimas hepáticas, etc. Envejecimiento celular. Se debe al desgaste debido a la actividad propia de la célula. Ocurre una disminución de la actividad celular por mecanismos compensatorios. Los cambios alteran la función celular y se producen por factores genéticos, ambientales y conductuales, de tal forma que los cambios celulares característicos incluyen atrofia, disminución de la función y pérdida celular, causada probablemente por apoptosis. La disminución de la actividad celular ocasiona mecanismos compensatorios como hipertrofia, hiperplasia, que puede llevar a metaplasia, a displasia y a neoplasia. Mecanismos de adaptación a la injuria. El funcionamiento normal de las poblaciones celulares requiere de la integridad de su entorno inmediato, del suministro continuo de nutrientes, de la continua eliminación de los desechos metabólicos para funcionar en forma óptima. Por lo tanto, acá les muestro una tabla con funciones de los organelos celulares. En primer lugar, tenemos la membrana celular, que tiene como función primaria la protección, el aislamiento del ambiente, al citoesqueleto con función de soporte interno, a los flagelos, cilios, microfilamentos, ¿no es cierto?, como medio de locomoción, actividad a largo plazo, ¿no es cierto?, y a corto plazo, como función primaria, no hay ninguna estructura en particular. Las enzimas citosólicas realizan los ajustes que resulten inmediatos, ¿no es cierto? El transporte interno, dado por los microtúbulos, la eliminación de desechos como función primaria, dado por las vacuolas y otros procesos de exocitosis, el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? La cual
dado que ocurre a nivel de la difusión libre a nivel de la membrana celular. La obtención de la energía que está dada por este organelo, que es fundamental para la viabilidad de la célula, que es la mitocondria. La defensa contra la invasión dada por este organelo llamado lisosoma. La reproducción, ¿no es cierto?, dada por los centrosomas, que organizan el uso mitótico para la división celular. De tal forma que los mecanismos de adaptación a la injuria presentan una patogénesis de daño celular dado principalmente por el daño a las membranas celulares, por la acción de radicales libres y por la alteración finalmente de la respiración celular. En esta figura estamos viendo un resumen de causa, el desarrollo y resultado de la injuria celular, los agentes etiológicos que son siempre importantes, las causas del daño, isquémica, ¿no es cierto?, de hipoxia y anoxia, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, reacciones de hipersensibilidad, desórdenes genéticos, sobrecarga de trabajo, incrementada, envejecimiento celular, todo lo cual va a llevar, ¿no es cierto?, por la génica a expresarse a nivel de daño, a nivel de las membranas celulares, a nivel de la respiración celular, ¿ok? Todo lo cual va a causar injuria celular visible. En primera instancia se produce una serie de adaptaciones antes de claudicar y llevar a la fase siguiente, que es la injuria celular reversible, que finalmente lleva a una alteración del medio interno irreversible, causando la injuria y muerte y destrucción de la célula. La adaptación celular. Las células se adaptan a su entorno inmediato, protegiéndose en cierto modo de la injuria. La adaptación celular tiene un papel clave en muchos estados patológicos. En la primera etapa de una adaptación celular exitosa, las células pueden alcanzar un nivel de funcionamiento mejor y es difícil discriminar si se trata de una respuesta patológica o de una respuesta normal exacerbada por el exceso de demanda. Adaptación celular. En ningún caso la adaptación puede mantener la función normal si el agente injuriante continúa presente. Por lo tanto, se van a producir cambios adaptativos inmediatos que van a llevar a cambios reversibles, finalmente a cambios irreversibles, ¿ok?, dentro de esta secuencia de mecanismos de adaptación. Las adaptaciones y degeneraciones ocurren obviamente en tejidos ya establecidos, pero es posible que haya problemas en el desarrollo. Por ejemplo, puede aparecer agenesia, no hay desarrollo de una población celular, o hipoplasia, el tejido o órgano no alcanza el tamaño esperado. ¿Ok? Y tenemos una diapositiva que muestra la aplasia, la agenesia. Entonces la aplasia ocurre cuando una población celular no se desarrolla. Como consecuencia, un tejido u órgano no se desarrolla o resulta rudimentario. ¿Ok? Dentro de las adaptaciones a la injuria también tenemos la hipoplasia. Y la hipoplasia va a ocurrir cuando un tejido u órgano no completa su maduración o queda con un tamaño inferior al esperado. Acá tenemos el tamaño esperado para ese tipo celular, sin embargo, el tamaño real es este otro. No llega a desarrollarse por completo. Por tanto, vamos a ver diferentes tipos de injurias celulares y sus respectivas respuestas en este cuadro resumen, ¿ya? Vamos a ver que dependiendo del tipo de injuria van a haber adaptaciones, ¿no es cierto?, que van a presentarse como una atrofia, una hipertrofia o una hiperplasia o metaplasia. Si la injuria celular es activa, la respuesta va a ser inmediata de todas las células. Si el tipo de injuria es reversible, puede haber pérdida de ATP, edema celular, liberación de ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, autofagia por lisosoma, y si es irreversible, se genera un punto de no retorno estructural con vacuolización severa de la mitocondria y aumento del calcio intracelular. Y finalmente se va a presentar la necrosis, muerte celular con edema severo y destrucción del organelo. En la apoptosis tenemos una muerte celular programada, hay una destrucción celular con eliminación de poblaciones celulares no deseadas, como vimos anteriormente. También se puede presentar una injuria celular crónica con alteraciones subcelulares.
donde la respuesta al estímulo persistente puede comprometer solo algunos organelos, como son las mitocondrias, las acumulaciones o infiltraciones, como el agua, como los pigmentos, como el glicógeno, como los lípidos o las proteínas. Clasificaciones patológicas que se pueden producir también en las células de tejido, clasificaciones distróficas y metastáticas. Los cambios más significativos en la adaptación celular son la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la displasia y la metaplasia. En la atrofia hay una disminución del tamaño celular que puede causar la disminución del tamaño del órgano en sí. Hay dos tipos de atrofia, la fisiológica y la patológica, según si el órgano o tejido ha disminuido su tamaño de forma normal o anormal. Se produce atrofia por desuso, se produce atrofia por isquemia, se produce atrofia por estados nutricionales, déficits nutricionales, se produce atrofia por alteraciones hormonales o neurógenas, ¿no es cierto? Atrofia por factores mecánicos o por compresión. Los cambios atróficos en las células son los mismos si han sido provocados por procesos normales o patológicos. Incluyen disminución en la cantidad de organelos y otras estructuras celulares, disminución del consumo de oxígeno y de la captación de aminoácidos. Los mecanismos bioquímicos podrían incluir disminución de la síntesis proteica, aumento del catabolismo proteico o ambos al mismo tiempo. Si la atrofia se debe a malnutrición crónica, en las células afectadas son frecuentes de encontrar vesículas autofágicas que contienen restos celulares, así como enzimas hidrolíticas que aumentan durante este proceso. Las vesículas autofágicas se van cargando con catabolitos que no son hidrolizables, como la lipoproxina, que se acumula principalmente en los hepatocitos y en los cardiocitos. Tenemos un esquema de atrofia, ¿no es cierto? Tenemos que una célula se desarrolla, llega a su estado normal, fisiológico, y posteriormente, como mecanismo ante una agresión, se atrofia. Por tanto, la atrofia es la condición adquirida en la cual un órgano o tejido desarrollado se hace más pequeño porque sus células se empequeñecen. En esta otra diapositiva vemos cómo se aprecia la atrofia. Las células atróficas se adaptan a un ambiente cambiando y reduciendo su tamaño y como consecuencia se ven más células por campo. En esta imagen tenemos, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 filas de 4, 4, 4, 16. Y vemos que en el mismo aumento se ve mayor número de células. Aquí tenemos un ejemplo muy frecuente de atrofia, ¿no es cierto?, que puede ser multifactorial. Generalmente se ve mucho en pacientes con desnutrición calórico-proteica, ¿ya? También se puede ver en pacientes por falta de irrigación, por problemas de irrigación a nivel sistémico, como puede ser una insuficiencia cardíaca, que no es capaz de llevar todos los nutrientes a todas las partes del cuerpo, ¿no es cierto? Y cumplir su misión de llevar oxígeno y nutrientes para que se mantengan y se desarrollen, etcétera. Por denervación, nervios motores que pueden estar dañados, por falta de movimiento, por desuso, ¿no es cierto? Hay atrofia osteomuscular, etcétera. O puede ser, ¿cierto?, por factores simultáneos que se presenten en el paciente. En cambio, en la hipertrofia hay un incremento del tamaño celular. Las causas de hipertrofia incluyen aumento de la carga de trabajo de la estructura en cuestión. En este proceso podría aumentar la síntesis proteica, disminuir el catabolismo proteico u ocurrir a ambos eventos en forma simultánea. La proteína se acumula en los organelos sin que se incremente al mismo tiempo la cantidad de líquido celular. Los núcleos celulares se hacen también hipertróficos y aumentan la síntesis de ácido nucleico, aunque las células musculares, esqueléticas y cardíacas no se multiplican. Entonces aquí vemos el ejemplo de adaptación como en la hipertrofia y la hiperplasia. Vemos células normales en la cual la hipertrofia solamente hace que aumenten de tamaño cada una de las células. En cambio, en la hiperplasia aumenta el número de células. Aquí en esta imagen vemos un ejemplo de hipertrofia muy marcada del cuerpo humano, ¿cierto? Ejercicio anabólico, etc. En la imagen estamos viendo cómo se hipertrofian las tonsilas o amígdalas palatinas como respuesta a un estado infeccioso, inflamaciones, hipertrofia de un lado de la cara, produciendo una gran asimetría facial. En cambio, en la metaplasia, un tejido maduro es reemplazado por otro tipo celular maduro.
Obviamente es difícil que un tipo celular maduro se transforme en otro tipo celular maduro, por lo cual en este proceso debieran estar involucradas células troncales. Y vemos dos ejemplos en esta imagen de metaplasia, tejido conectivo epitelial. Y vemos que el tejido conectivo fibroso, por un trauma crónico, se va a producir una metaplasia, de tal forma que se transforma un tejido maduro en otro tejido maduro, diferenciado que en este ejemplo puede ser el hueso o cartílago. Otro ejemplo es el epitelio, ¿no es cierto? Un tejido maduro que bajo cierto estímulo se produce una metaplasia y pasa a formar un epitelio escamoso, de tal forma que la metaplasia es el reemplazo de un tipo de célula en otro tipo de célula madura. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártela con tus amigos.